Y existe un tema que preocupa a todo el mundo. Hablamos sobre el conflicto en Oriente Medio. ¿Afecta a nuestro país? ¿Cómo afecta? ¿Cuáles serían las implicancias? ¿Estamos al borde de una tercera guerra mundial? ¿Es para preocuparse? Vamos a darle paso a nuestro analista en temas internacionales, Jaime Aparicio, que ya está con nosotros. Es diplomático de carrera, ex embajador de nuestro país en Estados Unidos. Es un placer recibirlo en Al Punto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias por la gentileza, Jaime. Me parece que no tiene audio. Un gusto estar con Televisión Universitaria nuevamente, con ustedes y con su audiencia. Sí, estamos viviendo un momento muy difícil y como habrán visto ustedes, las cosas van cambiando a cada momento. Es difícil hacer predicciones porque hoy mismo muchos pensábamos que este conflicto iba a escalar en forma imprevisible. Incluso se hablaba ya de unas señales que daba el presidente Trump de un cambio de régimen, cosa que no se había hablado antes, pero ahora estamos viendo que acaban de decidir un cese al fuego en 24 horas, escalonado cada 12 horas, y se va viendo claramente que en una guerra convencional Irán tiene todas las de perder, que la amenaza de Trump ha sido contundente, el mensaje al gobierno de Irán, y para lavar la cara han lanzado unos misiles sobre Qatar. No han causado daños de personas ni materiales porque todos ellos han sido interceptados, y más allá de este acto simbólico pareciera que la derrota de Irán es inminente, es decir, han decidido retroceder y buscar un alto al fuego. Precisamente en Qatar se han iniciado las negociaciones a través de enviados especiales entre Estados Unidos, Israel y Irán, y todo indica que están llegando a un cese al fuego, lo cual el presidente Trump lo ha mostrado como un verdadero triunfo de su política exterior basada en el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza por un lado, y por otro el ir a negociaciones que en la forma más rápida, ¿no? Como usted lo dijo, Jaime, al parecer Irán tiene todas las de perder, pero ¿qué pasa con los demás actores internacionales? Hablamos de potencias como Rusia y China, que en un probable e hipotético caso podrían intervenir en el conflicto. Bueno, China no, porque China está más preocupada de que no se cierre el estrecho de Hormuz, que le afectaría económicamente en forma enorme. No hay que olvidarse que es uno de los pasos por donde pasa gran parte de la energía del mundo. Entonces no creo que China se involucraría en este tema. Y Rusia obviamente no está en condiciones. Ha recibido al canciller iraní, ha estado muy activo en sus declaraciones, pero más allá de eso tienen una guerra con Ucrania y no están en condiciones de ayudar a Irán. Irán ha mostrado su debilidad, ha demostrado que era un tigre de papel, una autocracia religiosa teocrática que en realidad estaba más haciendo una gala de amenazas y de preocupación para el mundo, pero en realidad esto que ha pasado hoy día muestra un gran retroceso de Irán, como pasó con Rusia en Afganistán. Si uno se acuerda, Afganistán demostró en su guerra con Rusia
que Rusia no era la potencia que decía ser. Es decir, su armamento ya era obsoleto, era muy pesado, y entonces estamos viendo lo mismo en Irán. La única salida que tenía Irán en este momento era una guerra de posiciones asimétricas, es decir, salirse de la guerra convencional donde no tiene ningún chance y utilizar lo que hizo en el pasado, utilizar ataques esporádicos o terroristas a ciertos, digamos, bases navales americanas, al estrecho de Hormuz, a pasos a barcos comerciales, y utilizar a sus brazos operativos que tienen una enorme experiencia en el terrorismo, como Hezbollah o los guerrilleros de Somalia y de otros lugares donde hay una gran experiencia en ese tipo de sabotajes, ¿no? De minas en el mar y ataques a barcos comerciales, a instalaciones militares, es decir, pero se ve que claramente Irán ha tomado nomás otra decisión, la de replegarse y tal vez así salvar su gobierno. Ha dicho una palabra clave, el estrecho de Hormuz. La mayor parte de la energía que consume el mundo a través del petróleo pasa por este punto neurálgico. ¿Qué pasa si el régimen de los iraníes, como está basado precisamente en una teocracia y los ayatolas a veces son extremistas, deciden cerrar el estrecho de Hormuz? ¿Qué consecuencias traería? Eso sí estaba era algo que se discutía. Muchos analistas señalaban que ese podía ser una represalia de Irán. No hubiera tenido un efecto tan grande en Estados Unidos, o sea, para Estados Unidos no hubiera sido tan grave como para la Unión Europea y sobre todo para China, ¿no? Que son los principales consumidores de esa energía que pasa por ese estrecho. Y el más afectado, obviamente, en términos económicos, hubiera sido Irán. Entonces, yo creo que han decidido no ir por ese camino, pero además yo creo que han visto que esta alianza entre Israel y Trump podía desembocar de los ataques que estamos viendo ahora a zonas donde se supone que se está enriqueciendo uranio, o a objetivos militares, que podía pasar a la idea de derrocar el régimen, ¿no? Y hemos visto que en estos días, por ejemplo, se ha bombardeado las entradas a la cárcel principal de Teherán, donde están muchísimos de los presos políticos más importantes del régimen autoritario de Irán. Entonces, seguramente con el objetivo de ayudar a que escapen muchos de estos presos políticos, es una señal de que la idea de derrocar al régimen estaba presente en estos ataques, y creo que los ayatolas, por muy radicales que sean, están preservando su seguridad y han decidido ir a un cese al fuego. Eso no quiere decir que todo se haya calmado y que todo, porque no sabemos si van a continuar con represalias vía terrorismo o cualquier otro incidente puede desbaratar este cese de negociaciones. Es muy frágil esto y no se puede descartar que escale la violencia en el Medio Oriente. Jaime, ¿Bolivia debería preocuparse por el tema? ¿Cómo afectaría esta situación a nuestro país? Más allá, obviamente, del incremento en los precios del barril de petróleo, ¿qué otras implicaciones podría tener y si Bolivia debe preocuparse por el tema? Debe preocuparse mucho, no Bolivia, pero el gobierno de Bolivia debe preocuparse mucho porque, como decías, más allá de los costos del petróleo, el alza de la inflación internacional que acaba siempre impactando a los países pobres y más aún en los que están con una crisis como la de
la del país. Pero acá hay un tema que muy pocos hablan y es muy grave, que es el hecho de que el gobierno del MAS en estos 20 años son aliados incondicionales de Irán. Tienen un tratado, el único tratado en la región de cooperación militar entre Irán y Bolivia, que lo ha denunciado Argentina, lo ha denunciado el presidente Milei, que es un archienemigo de Irán. Y ese es un tema ya complicado para Bolivia. Pero hay otro elemento que tampoco la gente está hablando, y es que lo ha sacado un periódico de México precisamente hoy día, es que el secretario de Estado Bush, el secretario de Estado Pablo Rubio, se está preparando para la Asamblea General de la OEA, que va a ser este 27 de junio, es decir, en 3-4 días va a ser la Asamblea General de la OEA en Washington. Y el mensaje muy claro del secretario Rubio ha sido que espera el apoyo de la región, como lo ha dado la Unión Europea, que espera el apoyo de la región en este problema con Irán. Los twitters del presidente Arce y de Evo Morales, por supuesto que no ayudan en este sentido, porque ratifican esa alianza con Irán, y honestamente eso puede tener un costo muy alto para el país, primero políticamente, segundo porque hay que olvidarse que con el MAS en el gobierno ningún organismo financiero vaya a desembolsar recursos al país. Entonces, un país que está en esta crisis casi terminal y que debería preocuparse por solucionar los problemas de fondo, estructurales de la economía boliviana, se está cerrando las puertas para conseguir recursos de los organismos financieros, de la cooperación europea, de la cooperación de Estados Unidos. ¿A cambio de qué? De cuestiones ideológicas, porque eso ha caracterizado la política exterior de Bolivia, subordinar los intereses del Estado boliviano a los intereses de Irán, de Rusia, de Venezuela, de Nicaragua. Y hoy estamos viendo el costo que tiene eso, porque en un momento de crisis esta alianza con Irán puede tener un costo muy alto. Y para no alargarme, te doy un ejemplo. El subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, que es de origen boliviano, es alguien que ha estudiado cuando tenía un instituto de pensamiento acá en Washington. Uno de los temas que más se ha estudiado en ese instituto ha sido el de la presencia de Irán y de Hezbollah en Venezuela, en Bolivia, en la triple zona del este entre Paraguay, Argentina y Brasil. Y ahora estamos viendo que en esas nuevas posiciones él conoce mucho el tema de Irán y su presencia en Bolivia. Entonces, todo esto te da un cuadro de lo peligroso que es seguir con esa política de aliarse con los parias del mundo, ¿no? Realmente un panorama muy claro junto a Jaime Aparicio. Y para finalizar ya, esto podría llevarnos a un aislamiento diplomático, porque si se va a tratar este tema precisamente en organismos como la OEA o en el Consejo de Seguridad de la ONU y Bolivia sigue manteniendo esta posición, ¿podría llevarnos a complicaciones a nivel diplomático? Es muy posible, porque vamos a ver qué pasa con los países del Caribe y otros, pero posiblemente Colombia, Brasil, México, van a estar en la posición de intentar condenar a Estados Unidos, y Bolivia seguramente se va a asociar a ellos. Pero uno siempre sabe que las represalias a los países grandes como Brasil y México, al final Estados Unidos duda antes de tomar medidas muy fuertes contra esos países, pero cuando son países pequeños como Bolivia o Honduras
eso es mucho más fácil y no estamos hablando de represalias militares, pero sí estamos hablando de represalias económicas, ¿no? Bolivia no va a poder ir a ningún organismo en Washington a pedir cooperación. Tampoco creo que la Unión Europea, que está apoyando esto, porque para la Unión Europea Irán con una bomba atómica es un tema que afecta esencial y que afecta a su seguridad, ¿no? Entonces yo creo que ninguno de esos países va a mirar con buenos ojos la posición boliviana y en este momento, para salir de esta crisis, hasta los candidatos, todos lo han dicho, se va a requerir la cooperación internacional. Entonces, si el MAS siguiera en el poder, no veo cómo puedan salir de esta crisis sin la ayuda internacional. Bien, muchísimas gracias. Un invitado de lujo esta noche, diplomático de carrera, ex embajador. Muchísimas gracias, Jaime Aparicio, por estar con nosotros. Muchas gracias, siempre un gusto y también un lujo estar en el canal universitario. Muchísimas gracias. Somos imparciales y tratamos los temas de esta manera y con invitados de lujo, ¿no?